Buenos días, chicos, chicas. En el marco de comprender las técnicas de la estadística inferencial, específicamente ahora hablando de la estadística que se enfoca en determinar diferencias y específicamente hablando de estas cuatro técnicas de la Udeman-Wignin, la TD-Student, la Kruskal-Wallis y la NOVA, que pretenden determinar si existe o no diferencias entre un grupo que está generado por una variable independiente frente a una variable de respuesta o dependiente que es la que nos ayuda a determinar si existe o no diferencia en las medias entre los dos o tres o más de tres grupos. Entonces, para recordar, vamos a desarrollar una práctica en donde vamos a aplicar estas pruebas de hipótesis de diferencias, en donde lo primero que tenemos que hacer es determinar la normalidad de los datos y la homoceasticidad, que es la igualdad de varianzas entre los grupos, para de esa manera saber qué ruta yo debo tomar. Entonces, para recordar solamente, si yo identifico que existe normalidad y también homoceasticidad en los datos, voy a tomar esta ruta, voy a señalarlo un poquito, tomo esta ruta y si encuentro que no hay normalidad o que no hay homoceasticidad o que no hay normalidad y homoceasticidad, entonces voy a tomar esta ruta de por acá. ¿Listo? Primer criterio para determinar cuál de las cuatro técnicas debo utilizar. Segundo criterio es determinar si son dos grupos los que yo voy a comparar o si van a ser más de dos grupos los que yo voy a comparar, es decir, tres grupos, cuatro grupos o en adelante. Entonces, si yo tengo normalidad y también homoceasticidad y tengo solamente dos grupos para comparar, como por ejemplo hombre y mujer, entonces utilizo la t-student. Ahora, si no tengo alguno de los dos supuestos, ya sea normalidad o homoceasticidad o ninguno de los dos, y tengo solamente dos grupos, entonces yo voy a utilizar la Udeman-Whitney. Ahora, si tengo más de tres, tengo tres o más grupos o más de dos grupos, como se presenta en la diapositiva, si tengo normalidad y homoceasticidad, entonces voy a utilizar la prueba de ANOVA. Ahora, si no tengo los supuestos de normalidad y homoceasticidad y son más de dos grupos, entonces voy a utilizar la Kruskal-Wallis. ¿Listo? Todos son básicamente homogéneos, tratan de encontrar digamos, lo más importante dentro de este enfoque de la estadística inferencial de diferencia, que es si tenemos suficiente evidencia estadísticamente significativa para demostrar que existe diferencias o que no existe diferencia entre las medias de los grupos. Entonces vamos a plantear un ejercicio. Yo les dejaré los datos de un restaurante que tiene la información de la compra que desarrolló un cliente, la propina que ha dejado, si el cliente que pagó era un hombre o una mujer, si estaba casado ese hombre o esa mujer, el día en el que se desarrolló, están pensados en 4 días a la semana que se tiene información, la jornada, si fue en la noche o en el día, y el grupo de personas que estuvo conformada o que generó básicamente la compra por mesa mm, de compra. Entonces, vamos a hacer la aplicación de dos programas muy concretos que tienen solamente mm, tres corridas para obtener la información de todas estas cuatro técnicas. Y entonces el primer mm, ejemplo que vamos a desarrollar sería si queremos desarrollar la técnica de TED-Student y la UDEMA-Wigning. Para ello necesitamos desarrollar un análisis donde contenga dos grupos y para eso entonces vamos a revisar el ejercicio entre qué queremos encontrar si existe o no diferencia entre hombres y mujeres, o sea, entre el cliente frente a la propina que ha dado. ¿Listo? De esa manera yo solamente tengo dos grupos y puedo desarrollar estos dos tipos de técnicas. Ahora, también vamos a desarrollar el segundo ejemplo y otro código aplicativo en Python para determinar
si el día de la semana tiene que ver, eh, o más bien, si el día de la semana en el que se hace la compra se tiene propinas diferentes, o en realidad el día no importa, o el día sí importa con respecto a la propina porque hay una marcada diferencia. ¿Listo? Entonces, em, vámonos ya directamente a nuestro entorno. Vamos a ir a abrir una carpeta de Drive. Yo la tengo por aquí preparada. Entonces, en esa carpeta creamos una carpeta que se llama de datos y ahí vamos a contener los datos restaurante, que son los que les acabo de socializar. Dentro de la carpeta grande, no de la de datos, sino fuera de ella, creamos entonces un entorno de Google Colab y sobre ese nosotros vamos a desarrollar el primer planteamiento del ejercicio, que serían básicamente cuando hablamos de diferencia, pero solamente de dos grupos. Ya cambié el nombre aquí arriba. Muy bien. Voy a poner un texto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es eh, descargar las librerías. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué librerías vamos a instalar? Ya se las dejo acá. El código que les estoy mostrando se los dejo abajo en la descripción. ¿Listo? Para que lo descarguen y lo vayan aplicando. Estas librerías eh, son Pandas para la gestión de datos o bases de datos. Matplotlib es una librería igual que Seaborn para hacer gráficos de alta resolución. Luego tenemos esta librería que nos va a entregar la información específicamente para calcular la normalidad en los datos. Luego, para determinar em, las pruebas específicamente de TestStudent y de Udemy Whitney. Este pues es también, más bien, este de acá es para la información asociada a TestStudent y esta para la Udemy Whitney. Y esta de acá nos sirve para la técnica de homocedasticidad que será desarrollada por una prueba Leven. ¿Listo? Entonces, vamos a cargar los datos. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es primero conectar nuestra cuenta de Google. Yo la estoy conectando acá, estoy simplemente recordando lo que hemos visto en clases anteriores. Y para ello, entonces, lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la ruta. Este esquema es básicamente igual. Ya conectó mi Drive. Voy a buscar la carpeta específicamente, que yo la tengo por aquí en análisis de diferencia, en datos, y aquí tengo mi Excel. ¿Listo? En los tres puntos le voy a copiar ruta. Ya puedo cerrar acá y dentro de los paréntesis voy a agregar entonces la información. Entonces ya le doy correr y verifico pues que esté la información aquí ya anclada. ¿Listo? La misma información que les socialicé en diapositivas. Ahora, ya, vamos primero a identificar cuáles son las variables. Entonces vamos a identificar las variables de análisis, ¿no? Entonces simplemente vamos a establecer la información de grupo o los grupos que se van a, o la columna que conforman los grupos. En este caso puntual, nosotros, entre paréntesis, vamos a trabajar con cliente. Y aquí abajo vamos a trabajar el valor que queremos comparar, que en este caso puntual sería la propina. ¿Listo? Entonces, entre comillas, ponemos propina. Vamos a correr esto. Simplemente estas son dos variables que se van a generar o dos objetos que se van a generar en el entorno. Y luego ya clicamos, sería teststudent y UD manwidth name. ¿Listo? Que es un código largo, pero
no vamos a tenernos a entenderlo, simplemente lo vamos a ejecutar, ya está totalmente automatizado para obtener los resultados que necesitamos para analizar, que es lo más importante en este curso. ¿Listo? Entonces, esta información que nos va a dar, la información, voy a darle correr, la información puntualmente de normalidad, homoceasticidad, tanto la normalidad por Shapiro y Kolmogorov y la homoceasticidad por Leven. Y también va a desarrollar la prueba de test student y también va a desarrollar la de Madwigny. Entonces, aquí ya tenemos los resultados. Entonces, este primer gráfico, yo podría darle clic, copiar la imagen y luego me lo llevo al informe. Entonces ya visualmente uno empieza a mirar si tiene o no una distribución normal los datos. Aquí ya tenemos los valores y las métricas que nos permiten identificar eso. Primero por Shapiro y segundo por Kolmogorov. Pero ¿cuál es la que yo debo utilizar? Pues es algo que tenemos que determinar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos datos tiene la base de datos, que es lo primero que deberíamos saber. Con este código, yo ya podría decirles, bueno, hay 244 datos. Entonces hay mucho más de 50. En ese caso puntual, tenemos que leer la prueba de Kolmogorov. Omitimos la de Shapiro. Entonces leemos esta información. ¿Qué nos está diciendo? Que en este caso puntual, tanto la información de hombres como mujeres, en términos de la propina, tienen una distribución normal para las mujeres, pero en los hombres no se alcanza a tener un comportamiento de distribución normal. Es decir, que en este caso nos toca irnos por una prueba no paramétrica, que para este planteamiento de dos grupos sería la U de Madwigny, no la T de Student. Si hubiéramos tenido acá un valor, por ejemplo, de 0.06, entonces podríamos afirmar que las dos grupos de datos tienen una distribución normal, pero en este caso puntual no lo fue. Entonces, omitimos la información de T de Student y nos quedamos y analizamos la de la U de Madwigny, que para este caso puntual, con este p-valor que nos está arrojando la prueba de 0.383, nosotros podemos mm, rechazar la hipótesis nula, perdón, aceptar la hipótesis nula y rechazar la alterna. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el valor está por encima de 0.05, en este caso puntual, nosotros podemos afirmar que no existe suficiente evidencia significativa para decir que hay diferencias entre los grupos. Entonces, lo que nos plantea este ejercicio es que entre hombres y mujeres, a la hora de dar una propina, no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Listo? Este es el primer código que le sirve para cualquier análisis en donde se incorporen solamente dos grupos. ¿Listo? Solamente tienen que cambiar acá la información de cliente, lo voy a poner acá para la variable independiente, y aquí en valor la información de la variable dependiente. ¿Listo? Y ya lo pueden utilizar y volver a correr y demás. Bien, ahora vamos a revisar cómo sería el planteamiento, ya no con dos grupos, sino con más de dos grupos. Entonces, para ello, nosotros vamos a comparar la información asociada eh, entre el día y la propina. Si el día de la semana en que se desarrolla la compra tiene algo que ver con la propina, si hay diferencias o no hay diferencias entre ellos. Aquí tenemos que hacer, bueno, de nuevo, hacer la información de las librerías. Librerías. Nosotros necesitamos agregar una, una línea de texto para incorporar un paquete que no viene predefinido aquí en el entorno de Google Colab. Vamos a esperar unos segundos, que es básicamente una librería para desarrollar unas pruebas post-hot, ¿cierto? Recordando que en estas dos técnicas que vamos a ver, tanto en el ANOVA como la de Kruskal-Wallis, nosotros
si encontramos que hay suficiente evidencia significativa, eh, para decir que hay diferencias entre los grupos, pues tenemos que hacer una prueba siguiente, que son las pruebas post-hoc. ¿Listo? Que en el caso de la ANOVA, si encontramos diferencias, entonces sería la prueba de Tukey. Y en un caso no paramétrico, como la prueba de Kruskal-Wallis, si encontramos diferencias entre los grupos, para demostrar cuáles son los grupos diferentes, pues tendríamos que desarrollar una prueba de Dunn. Esta línea de código es para decir, le hago el collat, traiga esta información de la prueba de Dunn. ¿Listo? Vamos a hacer la instalación de básicamente un poco más de librerías, en donde estas primeras ya las había explicado: Pandas para gestión de datos, Matplotlib y Sumor para gráficos. Estos dos siguientes para cuando queremos, bueno, estas en realidad si quisiéramos no las agregaríamos, que son para hacer las pruebas de TestStudent y Udemy, la prueba de homocedasticidad, pero de aquí para abajo ya tenemos la información asociada a eh, la instalación de las librerías para hacer el ANOVA, el Kruskal-Wallis, la prueba de Dunn y la prueba de Tukey. ¿Listo? Entonces, corremos estas librerías, vamos a cargar los datos, que son los mismos datos. Me equivoqué. Vamos a cargar los datos. Te lo pongo aquí adelante. Para evitarme de pronto unos segundos, voy a copiar el mismo código del programa anterior. Verificamos que esté conectada nuestro eh, Gmail, específicamente nuestro Drive, en donde tenemos la información de los datos. Listo, ya conectó y le voy a dar correr. Ya tengo aquí cargado mi información. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a identificar las variables de análisis, ¿no? Entonces recuerden, vamos a utilizar la información de grupo. En este caso puntual, nosotros vamos a trabajar con día, que tiene 4 días eh, con datos, y en valor vamos a utilizar, en este caso, total puntual propina. ¿Listo? Que sería esta columna. Bien, nosotros recuerden, esto va a ser para la variable independiente o de agrupamiento, ¿no? Y este de acá va a ser para la variable dependiente o de respuesta. ¿Listo? Entonces corremos esta parte de acá, agregamos un desktop ya para aplicar ANOVA, seguido de la prueba de Tukey, si es necesario analizarla, y también la prueba de Kruskal-Wallis, Kruskal-Wallis, y eventualmente la prueba de Dunn si es necesario, ¿no? Esta prueba de Dunn, vuelvo y digo, es una prueba post-hoc si eventualmente encontramos diferencias entre Kruskal-Wallis con Kruskal-Wallis, y Tukey es una prueba también post-hoc si encontramos que hay diferencias en el ANOVA. Muy bien, entonces vamos a darle correr a nuestro código. Entonces, esta parte del código, que también es algo extensa, nos va a mostrar la información de normalidad y de homocedasticidad. Entonces, voy a darle correr mientras se va generando y les explico acá. Entonces, la misma información que estamos viendo anteriormente. Entonces, los gráficos para visualmente empezar a explorar los datos. Luego ya podemos con Shapiro y Kolmogorov determinar si hay o no, normalidad de acuerdo a la prueba que nos debemos nosotros analizar. Luego la prueba del LEVEM para la homocedasticidad. Luego se desarrolla la prueba de ANOVA y la prueba de Tukey, si eventualmente hay que analizarla, y luego la Kruskal-Wallis con su post-hoc, que es la prueba de Dunn. Y luego tenemos un gráfico de Bossplot que nos permite analizar esa información. ¿Listo? Luego de que ya corrimos esta información, tenemos igual, podemos copiarlo, igual que el gráfico de Bossplot al final,
Y aquí tenemos la información ya de normalidad, tanto con Shapiro como con Kolmogorov. Nosotros ya en la aplicación del código anterior, aquí le voy a cambiar el nombre de una vez. Esto es diferencia más de dos grupos, para que quede grupos. Listo. Sabemos que tenemos más de 200 datos, entonces tenemos que utilizar Kolmogorov para determinar. En este caso puntual, nosotros podemos identificar que la información de miércoles sigue una distribución normal, pero la información del sábado y el jueves no tiene distribución normal. El grupo viernes sí tiene distribución normal. Entonces, con uno solo que no tuviéramos normalidad, pues ya tenemos que irnos por nuestras pruebas no paramétricas. Es decir, que tendremos que aplicar o entender o analizar más bien para esta problemática de ejercicio la Kruskal-Wallis. ¿Listo? Pero vamos a pensar que tenemos normalidad y aquí tenemos la información del resultado de la prueba de ANOVA. ¿Qué tenemos que analizar nosotros? Aquí está la información del p-valor en realidad. Es lo único que necesitamos entender. ¿Listo? Para determinar si existe o no diferencia estadísticamente significativa. Estuviéramos hablando de la ANOVA, puntualmente, entonces nosotros decimos acá que como el valor está por encima de 0.05, entonces nosotros no encontramos diferencias entre o estadísticamente significativas entre los grupos de los días. Eventualmente hubiéramos encontrado un valor por debajo de 0.05, entonces tendríamos que explorar la prueba POSOT, que es en este caso la prueba de Tukey. ¿Listo? Y entonces aquí empieza a entregarnos información variada, es decir, empieza a analizar cada día con el otro día. Entonces, el jueves con el miércoles. Y entonces uno debería tener que venir a revisar esta información. ¿A es diferente o no es diferente? Aplica y funciona de la misma manera que el p-valor para la ANOVA. ¿Listo? Pero para este caso puntual, nos dicen el p-valor de Kruskal-Wallis, que es la prueba que en este caso puntual, porque teníamos grupos que no tienen distribución normal, que, o sea, no se cumplió con esa prueba, con ese supuesto. Mira, aquí se me olvidó, se me escapó Leven, ¿listo? Estamos diciendo que la prueba en Leven nos dice que sí se tiene igualdad de varianzas. Sí se cumplió ese supuesto, pero aquí el supuesto de normalidad con estos dos grupos no se cumplió. Entonces, por eso vamos a realmente en este ejercicio puntual entender qué pasa con las métricas de las pruebas no paramétricas, Kruskal-Wallis y la prueba de Doom. ¿Listo? Entonces, en este caso puntual, nos dice que la información del p-valor es de 0.03. ¿Eso qué quiere decir? Que es un valor por debajo de 0.05. Eso nos indica que sí hay una diferencia estadísticamente significativa para decir que hay diferencias entre los grupos. ¿Cuáles grupos? Entre jueves, miércoles, viernes y sábado, que son los cuatro grupos que hay para este análisis. Pero el Kruskal-Wallis, como el ANOVA, no nos dicen cuáles son los diferentes. Simplemente nos está diciendo, venga, hay al menos uno de los grupos que es diferente a los demás, pero puede que ese grupo eh, tenga más diferencias, ¿sí? Entonces, por eso es necesario hacer esa prueba de Doom, porque nos va a decir, entre jueves y miércoles, ¿hay diferencia o no hay diferencia? En este caso, sí hay diferencia porque está por debajo de 0.05, de 0.05. Entre jueves, sábado y jueves, viernes, el valor es más alto de 0.05, es decir, no hay diferencias. ¿Listo? Entonces, entre el jueves y el miércoles sí hay diferencia, pero entre el jueves y el sábado no hay diferencias y entre el jueves y el viernes tampoco hay diferencia. Bueno, realmente de ahí para allá tampoco hay diferencia. Entonces, la única diferencia que se encuentra en los grupos es entre el jueves y el miércoles. ¿Listo? Entre el jueves, que es esta información que está acá, y el miércoles. Es decir, pues quiere decir que en promedio, la mediana, que es la que estamos viendo por acá, entre el miércoles y el jueves sí hay una diferencia. Es decir, si se va un miércoles o un jueves, el miércoles se espera que la propina sea mayor, ¿listo? Que el día jueves. Pero si comparamos la información del miércoles con el sábado y el viernes, parece ser que no hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Listo? Esto igual también pueden copiarlo y llevarlo al informe. Estas métricas sí hay que pasarlas y estructurarlas con una tabla dentro del informe que ustedes vayan a realizar con las métricas
correspondientes. No es que vayan a pegar tanto Shapiro como Kolmogorov o ANOVA y Kruskal-Wallis en un mismo análisis. No, eso depende ya de lo que se ha explicado conceptualmente. ¿Listo? Bueno, con eso ya pueden aplicar y desarrollar el ejercicio práctico que está planteado.